La continuidad del diario es con Julia Estrada. Con ella vamos a hablar de pobreza. Pero antes, una pregunta, Julia. Estuvimos con datos del CEPA, como no podía ser de otra manera, hablando también de lo que ha sido el IVA y de alguna forma cómo fueron desairados los jubilados a los que les prometieron un servicio que solamente pudo utilizar menos del 10% de la gente. Me gustaría una línea sobre eso. Bueno, efectivamente, Víctor Hugo, salió publicado cuál fue el costo fiscal para la utilización, en este caso la aplicación de la devolución de IVA en tan solo 9 días, publicado por un gran medio importante a nivel nacional, y la verdad es que extrapolando ese valor a 9 días hacia un mes, daba que el costo fiscal hacia un mes y después hacia los 365 días era solo el 7, el 8% de lo que el gobierno nacional dijo que iba a costar la devolución de IVA, que son 25.000 millones de pesos anuales. Estamos hablando de una ínfima cantidad de lo que efectivamente se dijo que se les iba a transferir a estos sectores más humildes, beneficiarios de AUH y jubilados de la mínima. Yo me permito decir que fue una mentira el 90%. Había un 10% que era menos, el 7,8% como dice allí el Zócalo. Pero ahora sí, hablemos de pobreza con datos del CEPA. Julia Estrada. Bien, bueno, en primer lugar, reafirmar lo que venimos diciendo, Víctor Hugo, en distintas oportunidades. Distintas fuentes, no solo el CEPA, acá vamos a ver en la primera placa también a la UCA, también al Instituto Gino Germani de la UBA, que hablan de 1/3 de la población en situación de pobreza. Yo quería hacerlo bien específico, el indicador de la UCA es de 32,6 y específicamente el último dato es de abril y es un alcance nacional, como vemos hacia el final. Para el caso de CEPA junto con INDEP, que son quienes relevan precios a nivel nacional en el país, tenemos 33,9% en junio, es decir, el último dato, y solo alcanza a GBA y región pampeana. Y podemos ver para el caso del Instituto Gino Germani de la UBA, 35,5% de pobreza para el mes de mayo en Gran Buenos Aires. Me parece importante clarificar los alcances y los distintos meses porque no es lo mismo. Julia, ayer se lo preguntábamos a Hernán Lester en el Destape sobre las formas de medición, si uno lo puede tener así tocando de oído, pero esto es pobreza por ingresos. Si yo en mayo me preguntaron y no tengo trabajo, pero tengo ahorros, tengo casa y tengo auto, igual por la medición de pobreza por ingresos sería pobre, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ver en la tercera placa específicamente algo sobre pobreza estructural. Tu pregunta es acertada porque es una medición de pobreza por ingresos, es decir, si efectivamente tu ingreso como hogar está por debajo de 11.600 pesos, entras por debajo de la línea de pobreza. Y si estás por debajo de cerca de 4.000 pesos, estás debajo de la línea de indigencia. Es por ingresos, es unidimensional, por decirlo de alguna forma. Por eso se han desarrollado otras mediciones que ahora, por ejemplo, podemos ver. Antes de eso, quisiera mencionar, bueno, de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Los indicadores, acá debería decir indigencia, 5,7% en noviembre, 8,33% en junio. En valores absolutos, la población urbana de Gran Buenos Aires y de región pampeana son 526.000 nuevos indigentes. Es un valor muy grande para lo que significa la cantidad de personas que no acceden a cubrir la canasta nutricional de requerimientos básicos para vivir, ¿no? ¿Es exagerar decir que se trata de 500.000 personas que tienen dificultades para comer? Sí, no es exagerado y te quiero dar un dato, Víctor Hugo. Yo, bueno, soy oriunda de Rosario. La interpelaron a la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario precisamente a raíz de estos datos y dijo, aumentó un 30% la demanda en comedores en la ciudad de Rosario a raíz fundamentalmente de la gestión de Cambiemos, ¿no? Para decir un dato que directamente se vincula con la indigencia. Y ahora, para reforzar algo de lo que me preguntaba Iván, en primer lugar, necesidades básicas insatisfechas es el principal índice de pobreza estructural multidimensional, por decirlo de alguna forma, que mide el INDEC cada 10 años. Tenemos solamente dos datos. 2001, 16% con NBI. Si tenés una necesidad básica insatisfecha, ya estás adentro de NBI. Y 2010, 9%, una caída del 7%. ¿Cuáles son las NBI? Hacinamiento, más de 3 personas, ¿no? En un hogar.
cloacas, acceso a red, calidad de vivienda, educación del jefe de hogar, se mira la capacidad de subsistencia. Estas 5 variables son NBI. Digo, esto no lo vamos a ver modificado automáticamente en los primeros 6 meses de Macri. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque la pobreza por ingresos solamente afecta a las NBI, a las necesidades básicas insatisfechas, si se sostiene en el tiempo. Si nosotros tenemos un 30% de pobreza por ingresos en los próximos 2 años, 3 años, posiblemente aumente las necesidades básicas insatisfechas sin ninguna duda. No ahora, no va a ser en el corto plazo. Pero lo que quiero ver es el informe de la UCA, que quiero aclarar porque esto es fundamental. Es una muestra de 5.200 casos, nada más. A mi criterio muy pequeña. El censo es el universo de la población. Acá en esta muestra quiero ver solamente hogares sin carencias, es decir, sin ninguna carencia, ahora quiero mencionar cuáles son, pasaron del 46,7% en 2010 al 52,3% en 2015. Es decir, mejoró la situación en el periodo que es tan discutido, que es tan polémico, se ha polemizado tanto del gobierno nacional, que es el periodo en donde no hubo crecimiento, no se generó empleo desde el discurso oficial. Bueno, según la UCA mejoraron los indicadores estructurales de pobreza y los hogares con al menos una carencia se redujeron, lo cual también es positivo porque pasaron del 53 al 47. La UCA básicamente releva alimentación, cobertura de salud, acceso a servicios básicos, vivienda digna, acceso educativo y empleo decente y seguridad social. Esa podría ser, si se quiere, una multidimensionalidad para entender a la pobreza en términos más complejos. Y te quiero agregar una cuestión, Víctor Hugo, Iván. Hay países que ya lo hacen. Colombia, México están midiendo pobreza por multidimensionalidad y hay algunos proyectos en Argentina, que espero que prosperen, para empezar a hacerlo para la actualidad, donde no solo la medición sea por ingresos y el debate realmente se complejice, porque si no tenemos coyunturas en donde de repente hay un salto inflacionario, aumenta la cantidad de pobres por ingresos, vuelven a mejorar por cuestiones de paritarias los ingresos y tenemos una variación de pobreza que no llega a medir si efectivamente estas dimensiones cambian o no. Muchas gracias, Julia Estrada del CEPA. Gracias a todo el CEPA, tan respetado y tan valioso para este tipo de análisis que nos permiten, Iván, entender un poco qué es lo que está pasando. Y me parecía importante el dato que da Julia sobre la cantidad de muestras de uno de los informes. Si yo no entiendo mal, son, como decía Julia, 5.700, o sea, 5.300 contra 17.500, que es la EPH, la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares tiene ese valor y alcanza, porque además la construcción muestral estadísticamente alcanza a 26 millones de hogares. Claro. Alcanza el conjunto de la población urbana de Argentina, es decir, su proyección es a 26 millones. Claro. Habría que ver cómo fue construida la muestra de la UCA para entender la proyección, que es en definitiva lo que estadísticamente vale. Otra vez, muchas gracias, Julia.